¿Ya están viendo el pizarrón? No, ¿verdad? Ya, Ya. profe. Ya. Ok, ok, entonces ahí vamos. Este... ¿Y cómo vieron los micros heterodoxos? ¿Hay más o menos? ¿O hay dos que tres? Sí, estuvieron interesantes, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esa era la cosa, ¿no? Se ganaron un punto y a ver si les interesaba algo. Pero bueno, ya, ahí está. Este... A mí se me hace que nada más entraron ahí y ya se fueron a dormir. Pero bueno, ya, los que entraron, algo les ha de haber servido, los que, pues ya, ¿va? Entonces vamos a ver ahorita, les digo, con Kondratiev, ¿qué vimos? Vimos ciertas regularidades en esos ciclos, ¿no? Pero son índices de precios de las mercancías, ¿no? Entonces él analiza sus ciclos a través de los precios, ¿no? De esos incrementos en los precios, la caída de los precios. Generalmente cuando estamos hablando de caída de precios, ya estamos hablando de una crisis, una deflación, ¿no? Cuando hay subida de precios, los precios suben generalmente, se asocian a etapas de expansión económica, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo siempre, siempre en la cabeza. Entonces, Kondratiev analiza esos ciclos de la actividad económica a través de distintos índices de precios. Y eso es lo importante, ¿no? Una caracterización de los ciclos de largo plazo. 50 años para Kondratiev. Y ahí estábamos viendo los ciclos de 10, de 7 años, los ciclos de negocios. Y pusimos ejemplos de lo que podría ser y que están asociados, por ejemplo, pues a la innovación o cierto producto, ¿no? O al cambio técnico que puede durar ciertamente unos 10 años, ¿no? Esas tecnologías que permiten producir ciertas mercancías con ciertas características. Entonces, eso lo vimos con Kondratiev, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es Ernest Mandel, él es marxista, y él va a analizar los ciclos, pero a través de la tasa de ganancia. ¿Sí? Entonces es una metodología distinta para analizar el problema cíclico del capitalismo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ver si podemos leer alguna cosa, pero lo que yo quiero es ver los cuadros que presenta Mandel, ¿sí? Entonces, el libro de Mandel se llama Las ondas largas del desarrollo capitalista, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, y ahorita les voy a compartir aquí los cuadros. Entonces vamos viendo. Les voy a ir compartiendo y ustedes me dicen, ¿sale? Entonces, ok, vamos a ver. Déjenme compartir. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Es que les estoy compartiendo el pizarrón. Les voy a descompartir el pizarrón. Les voy a compartir la lectura. Pero denme chance. Yo soy lentito. Ok. ¿Ahí están viendo? Sí. Sí, profe. Nada más déjenme poner para que también se vea aquí en la grabación. A ver. No, espérenme. Captura de pantalla. La 2. Listo. Entonces, ahí ya están viendo. Ya, ¿no? Entonces, fíjense, este es el libro de Ernest Mandel. Si lo están viendo, lo hago más grande. Dice, las ondas largas, las pruebas empíricas y su explicación por medio de las fluctuaciones de la tasa media de ganancia. Entonces, ahí empieza Ernest Mandel a decir cuál va a ser el mecanismo por el cual se va a analizar el ciclo económico de largo plazo, ¿sí? Dice, aunque la teoría de las ondas largas en la historia de la economía capitalista es un origen claramente marxista, los marxistas paradójicamente han vuelto de forma resuelta la espalda al concepto desde que fue adoptado por economistas académicos como Kondratiev, Schumpeter, Simeon, Duplitz, ¿no?
Entonces, bueno, ahí dice, en primer lugar, ha cegado cada vez más a los marxistas ante lo que ahora parece nítidamente un aspecto clave del ciclo industrial, su articulación con las ondas largas y por ende su amplitud variable, ¿no? El segundo, dice, ha impedido a la mayoría de los marxistas prever importantes puntos de inflexión en la reciente historia económica. Él está escribiendo en 60, 70, ¿sí? Dice, de las postrimerías de los años 40, que supuso un fuerte ascenso del crecimiento económico de los países capitalistas, y el punto de inflexión a finales de los años 60. Efectivamente, la última fase de expansión del capitalismo se presenta en esta parte de los 40 a los 60, y en 65 ahí hubo una crisis. Dice, no menos acusado al final de 70 y principios de los 70, que provocó un fuerte descenso de la tasa media de crecimiento de la economía capitalista, ¿no? Entonces, bueno, dice, en la existencia de las ondas largas del desarrollo capitalista difícilmente puede negarse a la luz de las pruebas abrumadoras, ¿no? Entonces, dice, todos los datos indican claramente eso. Entonces, fíjense aquí. Este cuadro 1-1, ¿lo están viendo más o menos o lo hago más grande? No, sí se ve. Ok, voy a centrarlo. Voy a centrarlo. Voy a centrarlo aquí. Déjenme agarrar la manita. Ahí está. Entonces, aquí tenemos, dice, las pruebas, la teoría de las ondas largas. Entonces, van a determinar fases, tasa de crecimiento anual acumulativo del comercio mundial a precios constantes, ¿sí? Entonces, hay fases de crecimiento y de decrecimiento, o fases de estancamiento. Y aquí está viendo, por ejemplo, de 820 a 840, pues más bien fue una tasa relativamente de estancamiento. Luego se recupera 5.5, 1870 a 1890, ahí como otra vez otra de estancamiento, recuperación, estancamiento, recuperación, ¿sí? Pero va siendo cíclico, ¿no? Y va comparando aquí distintos, ¿cómo se llama? Estadísticos, ¿no? Tasa de crecimiento anual acumulativo del comercio mundial, la producción industrial de Gran Bretaña, ¿no? Y va viendo más o menos esos ciclos, bien, cómo coincide, por ejemplo, un crecimiento bajo con lo de los precios del comercio mundial, digo, la tasa de crecimiento del comercio mundial, cómo coincide el crecimiento un poco más alto ya en la parte de 40 a 70, ¿sí? Entonces, eso es lo que están viendo, esa relación empieza a analizar Mandel, ¿no? Y aquí, bueno, ahí se puede ver esta cosa. Entonces, así va a empezar a analizar ciertos indicadores económicos a través del periodo largo, y va detectando cierta ¿cómo se llama? Regularidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí hay ciclos, ¿no? Entonces ahí presenta más índices de la producción mundial de energía, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo va evolucionando, ¿no? Entonces vamos a buscar las gráficas, que es lo interesante. No porque esto no sea interesante, sino porque lo que presenta, fíjense aquí, presenta los precios, empresas privadas no agrícolas, precios corrientes y costos de renovación, y va viendo ciertas regularidades empíricas. Japón, por ejemplo, ¿no? Fíjense, esto es después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo un crecimiento en los precios, hay una etapa de auge que más o menos llega hasta 69, cuando empieza a hacer la crisis del modelo, y aquí lo ven, ¿no? Esta parte de aquí, ¿sí? Para esa parte. Y luego también aquí vemos un proceso recesivo para la crisis, por ejemplo, del 29, ¿sí? Este es un proceso de recesión, ¿sí? Por eso hay la caída de los precios, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos analizar varias cosas acerca de esto, ¿no? Y entonces va clasificando, ¿no? Francia antes de 1900 en un descenso, en 850 ascenso. Luego va viendo estas fases, ¿no? Para cada país, y eso es lo interesante, va detectando los ciclos, y después los va a relacionar, obviamente, con la tasa de ganancia. Entonces, fíjense aquí, va clasificando de 1948
a 73, una onda expansiva. La crisis de 73 es la crisis del ferrocarril. Después de ahí hay una onda depresiva que sigue hasta 1895. Una onda expansiva del 95 al 13, ¿no? Y luego una onda depresiva del 19 al 40, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuántos años ahí tiene? 73 menos 48, pues más o menos que serán unos veintitantos años, ¿no? Ciertas ondas expansivas y recesivas. Entonces, vamos bajando para ver lo importante de Mandel. Y también es importante señalar que Mandel hace un vínculo entre el desarrollo tecnológico. Dice el capítulo 2 ahí, las revoluciones tecnológicas, los ciclos de la lucha de clases, ¿no? Y entonces empieza este capítulo, no sé si alcancen a leer. Dice, las revoluciones tecnológicas son imposibles sin el avance de la ciencia. Dice, ¿en qué medida están determinadas por el progreso científico? ¿En qué medida pueden relacionarse con el proceso científico, con el desarrollo de las procesas productivas dominadas y domesticadas por el capitalismo? Dice, esto es, ¿en qué medida se le puede relacionar con la lógica interna del modo de producción capitalista? Dice, es un tema fascinante, pero dice, pero este ensayo no podemos ni siquiera abordarlo lo superficialmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay también? Que una fase expansiva también va acompañada de una innovación tecnológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense aquí, empieza a analizar ciertas innovaciones. En 1700, pues por ahí tenemos lo de la máquina de vapor, pero la industria ferrocarrilera tiene un ciclo expansivo desde 1800 hasta la crisis de 1870, que sería este punto, ¿no? Entonces ahí hay ciertas regularidades en términos de que la expansión de la fase expansiva está caracterizada por ciertas innovaciones que alimentan también esa fase expansiva. ¿Por qué? En general la tecnología desde el punto de vista marxista lo que hace es hacer más productivo al trabajo, ¿sí? Entonces eso es importante, y si hace más productivo al trabajo, rentabiliza el capital e incrementa la tasa de ganancia. Entonces es importante ir viendo, pero vamos a ir buscando aquí las gráficas. Fíjense esta gráfica que es interesante. Fíjense aquí. Fíjense aquí, la curva de la lucha de clases, curva de crecimiento económico, ¿no? Entonces ahí vayan viendo cómo se van a dar esos ciclos. Ya para 1873 veníamos en un periodo recesivo con la crisis del ferrocarril. Y empezamos una recuperación y llegamos a la cima hasta 1929. Entonces, en esta parte ascendente del ciclo se da un proceso de cartelización de las industrias y también se da un auge de lo financiero. Ese ciclo, digamos, siguiendo por ese tipo de centralización del capital con hegemonía financiera de ese periodo, entra en crisis con la crisis del 29. Después ahí tenemos un periodo de recesión hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se construyen las condiciones necesarias para establecer en Estados Unidos el Fordismo, y de ahí para 1974 una nueva fase expansiva, que es lo que se ve en términos de la gráfica, ¿no? Y fíjense, esto es en Europa, pero todo lo que se ve reflejado ahí, pues es el hegemón, digamos, la dinámica de Estados Unidos. Entonces, bueno, voy viendo aquí. ¿Hasta aquí no tienen dudas o sí, más o menos? No, profe, todo bien. Puro choro, está bien. Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí retoman los ciclos de Kondratiev, ¿no? Por ejemplo, las existencias de capital. Aquí hay reservas de pedidos de capital cuando es el auge. Aquí aumentan las existencias, ¿no? Y esas son las fases cíclicas, ¿no? Y estamos viendo aquí los años en cómo se dan estos ciclos económicos. Pero vamos adelante, porque nada más es una clase y esto es un libro. Yo quiero ver las gráficas. ¿Sí? Fíjense aquí el crédito bancario en Estados Unidos. Como también
los ciclos expansivos, lo que yo les decía, la crisis del 73 entra por aquí y a partir de ahí hay una expansión del crédito que acompaña ese auge que se da hasta la crisis del 29. Entonces, como decía Hilferdin, que lo vimos en clase, ¿no? Al inicio del ciclo, digamos, baja la tasa de interés porque los bancos ven que pueden encontrar rentabilidad dando crédito a las empresas, por ejemplo. Y entonces la tasa de interés es baja y van dando cada vez más crédito. Al final, digamos, llegamos a una fase, en la cima, ¿qué pasó en la crisis del 29? Cortaron la liquidez, ¿no? Subieron la tasa de interés, recortaron la liquidez mundial y eso fue el acabose de ese ciclo expansivo, ¿no? Entonces, son comportamientos que van dando la idea de cómo las variables económicas en general se están sincronizando a esa idea de la tasa de ganancia, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, hay indicadores de utilización de la capacidad, ¿no? En ciertos momentos, cuando ya se alcanza, por ejemplo, fíjense aquí, este es interesante. Estados Unidos, fíjense, entre 64 y 73 ya usaba el 85% de la capacidad. Y, por ejemplo, Japón, el 92% entre ese periodo, que ya digamos que es el máximo, el auge del modelo fordista y en general de los 30 años gloriosos del capitalismo. Francia también, o sea, lo que estamos viendo es que ya en esa última fase la capacidad utilizada era muy alta, ¿no? Lo que era el indicativo del pleno empleo, ¿sí? También eso es importante señalarlo. Entonces vamos viendo. Entonces luego aquí presenta más capacidad utilizada, gráficas de la tasa de utilización, ¿no? Como fíjense, llega un máximo 65, 66 aquí en esta gráfica. ¿Sí la están viendo o no? Más o menos. Entonces, llega un máximo aquí, esta gráfica, y después va disminuyendo la tasa de utilización. ¿Por qué? Eso es una señal de que la demanda se está cayendo. Entonces, cuando tú llegas al máximo de la producción, pero ya no esperas que la demanda crezca, entonces, ¿qué haces? Vas a empezar a reducir tu capacidad, vas a empezar a desemplear. ¿Por qué? Porque ya no te están comprando. Si ya no te están comprando, ese máximo representa el máximo del nivel de la tasa de ganancia y a partir de ahí, como tu expectativa es a vender menos, pues empiezas a utilizar menos la capacidad. Entonces, desde 65, ya el modelo llega a su máximo, digamos, en términos de rentabilidad. Y a partir de ahí empieza un proceso de recesión, ¿sí? Que se prolonga hasta la década de los 80, cuando se recompone la ganancia a través del sector financiero, ¿sí? Entonces, vamos a ver las gráficas que va presentando. Digo, este es un libro, ¿no? Yo estoy pasando aquí las gráficas para que vean más o menos cómo iba la cosa, ¿no? Entonces, a ver, aquí hay una parte que quería ver. En esta parte aquí. Creo que es aquí. Entonces, a ver, ¿quién me va a ayudar a leer? Porque yo ya estoy viejito. No se amontonen, ¿eh? A ver, Ana. Entonces, yo voy a leer esto y empiezo a leer uno y luego alguien va a leer más el 2. Dice, voy a leer. Por ello, podemos aceptar... Yo leo, tú lees el 1. Por ello podemos aceptar la idea de que las ondas largas son mucho más que simples altibajos rítmicos de la tasa de crecimiento de la economía capitalista. Vienen a ser periodos históricos precisos en un sentido real. La siguiente tabulación lo ilustra claramente. Ahora sí, Ana. 1789-1848. Periodo de la Revolución Industrial, de las grandes revoluciones burguesas, de las guerras napoleónicas y de la constitución de un mercado mundial para los productos industriales. Fase ascendente, 1789-1815-25. Fase descendente,
1826, 1848. Entonces es la primera clasificación que hace, el primer ciclo, digamos, ¿sí? Entonces, luego, ¿quién lee el 2? Yo, profe. Adelante, adelante. 1848-1893, periodo del capitalismo industrial de libre competencia, fase ascendente, 1848-1873, fase descendente, 1873-1893, larga depresión del capitalismo de libre competencia. Sí, entonces fíjense qué pasó. En este periodo se acelera la competencia capitalista y de hecho hay muchos autores que señalan que esa competencia capitalista fue la causante, el exceso de competencia capitalista fue la causante de la crisis de 1873, que es la crisis del ferrocarril. A partir de ahí hay un proceso de crisis de esa forma competitiva y de hecho las industrias a partir de 1873 hasta 1893 empiezan un proceso de concentración, ¿sí? Y bueno, llega el punto 3, yo leo el punto 3, ¿quién va a leer el 4? ¿Quién sabe? Dice, 1893-1913, el apogeo del imperialismo y el capital financiero clásicos, la fase ascendente. En ese periodo, como lo vimos, crece el crédito, la sociedad anónima se desarrolla de una manera impresionante en Estados Unidos y en el mundo en general. Entonces se empieza a concentrar el capital industrial a través del crédito, ¿no? Entonces eso es lo que se le llama el imperialismo, ¿no? Ese crecimiento de las industrias monopólicas vinculadas también con la expansión del capital financiero. Luego, ¿quién va a leer la 4? Yo sí gusto. Adelante. 1914-1940, inicio de la época del declive del capitalismo, de las guerras imperialistas, las revoluciones y contrarrevoluciones, fase descendente. La fase descendente. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, bueno, ya para 1873, y es una cuestión, nosotros sabemos que Inglaterra como imperio, ¿no?, se consolida después de Napoleón, 1810, ¿sí? Y de ahí de 1810, Inglaterra se asume como el imperio mundial, después de 1810. Y de ahí hasta adelante hay una fase creciente del capitalismo industrial hasta 73, digamos, hasta 1873. Y hay ahí culmina esa fase industrial y viene una fase financiera que sería de 1873 a 1893. Pero en total esas dos fases o esos dos ciclos componen, digamos, los 100 años o el siglo dorado para el capitalismo inglés. A partir de la crisis del 29, el capitalismo inglés está haciendo agua, ¿sí? Y al contrario, Estados Unidos comienza a tener un creciente proceso industrial. Bueno, que venía desde antes, pero digamos que se va consolidando. Con la Primera Guerra Mundial, Inglaterra truena, ¿sí? Queda derrotado, queda debiéndole a Estados Unidos muchísimo dinero, ¿sí? Entonces ya con la Segunda Guerra Mundial, lo único que sucede es que hay un tránsito de la hegemonía inglesa a la hegemonía gringa, pero eso todo se resuelve en ese periodo entre las dos guerras, ¿sí? Ya con los acuerdos de Bretton Woods, lo que se hace es eliminar el área de influencia de los ingleses para darle al dólar el poder como moneda mundial. Entonces eso es bien importante, ¿no? Entonces ya de 1810 a 1913 podríamos llamarle ese siglo de oro para el imperio inglés. Posteriormente ahí viene una crisis industrial en Inglaterra, y viene también la afrenta de los alemanes, ¿no? Los alemanes que habían desarrollado su industria de una forma impresionante y que querían querían más mercados, ¿no? Entonces, la razón de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pues se la pueden
adjudicar digamos, a la expansión del imperio alemán. Entonces, bueno, digamos, el deseo de expandir la industria alemana, ¿no? Entonces, lo que le faltaba a Alemania pues, eran mercados, ¿no? Los mercados que tenía Inglaterra. Y que, bueno, al final, la Primera Guerra Mundial, pues ahí se pelean Inglaterra y Alemania por mantener la hegemonía. Pierde Alemania, pero también pierde Inglaterra, ¿no? Porque al final queda muy dañado después de la Primera Guerra Mundial. Y se endeuda con Estados Unidos. Es lo importante. Y Estados Unidos tiene las condiciones para convertirse en la siguiente hegemonía. Es un país continente, Estados Unidos, ¿no? Está en una región que lo aisló de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial ni la Segunda llegaron a Estados Unidos, ¿no? Ahí podrán decir que lo de Pearl Harbor, pero eso pues pues fue un pedacito, no invadieron Estados Unidos los japoneses ni nada, y ese fue el pretexto para que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, y que al final el ganador de la guerra y de la hegemonía mundial es Estados Unidos, ¿no? Entonces, luego dice el declive del capitalismo, las guerras imperialistas, ¿no? Entonces estamos hablando de eso, las revoluciones y contrarrevoluciones. En ese periodo también está la revolución del 17, la revolución rusa. Eso es importante porque se constituye otro polo, el polo socialista soviético, ¿no? Con la URSS, y eso le pone, digamos, se convierte en la afrenta de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En un contexto de bipolaridad. Pero bueno, aquí estamos hablando muchos choros y lo que sea. Luego dice 1940-48. Dice el capitalismo tardío. ¿Quién es el capitalismo tardío? Pues Japón, Alemania, ¿no? Surgió de la tardanza histórica de la Revolución Mundial y las grandes derrotas de la clase obrera en los años 30 y 40. Dice, pero acompañado de fenómenos ulteriores de declive y descomposición del sistema fase ascendente, pero limitada, ¿no? Y después ya 1940-48 a 67 es la fase ascendente, y luego la fase descendente, que es de 1968. Ahí pone una interrogación porque él escribió ese libro en más o menos ahí en los 60s, que terminó en los 80s, ¿no? En los 80s. Y a partir de ahí, después de los 80s, vuelve otra fase de crecimiento liderado por lo financiero. Pero lo importante es que fases ascendentes de la tasa de ganancia, fases decrecientes de la tasa de ganancia, componen el ciclo. Y esos ciclos, si lo quieren ver, pues son fácilmente de unos 100 años. Que es lo que llama Giovanni Arrighi, ahorita vamos a ver a Giovanni Arrighi, como el ciclo sistémico de acumulación. Entonces, bueno, esto lo deberían de leer, ¿no? Para que entiendan cómo modela Mandel. Pero ahorita les voy a presentar yo lo de Giovanni Arrighi, una grafiquita que a mí me gusta. Entonces déjenme encontrarla y se las comparto. Espérenme. Aquí voy a ver la gráfica que quiero compartir. Espérenme. A ver, adelante, Omar. Sí, profe. Con respecto a la tasa de ganancia, recuerdo que había mencionado que, por ejemplo, el capital constante en las cuentas nacionales era la formación bruta de capitales, pero no recuerdo bien cómo se podría representar el capital variable y la plusvalía, o sea, para poder hacer un cálculo. Un cálculo. Bueno, en las cuentas nacionales, o sea, un indicador del capital constante, acuérdense que el capital constante es un stock, ¿sí? La formación bruta de capital es un flujo. Entonces ahí tendríamos que hacer un análisis del stock de capital. Esa variable no está en las cuentas nacionales, se puede construir a través de ir agregando y traer a valor presente los flujos de inversión, ¿sí?
Eso sería para hacer el capital. El trabajo, tenemos por ejemplo el pago, en las cuentas nacionales tenemos un rubro que se llama remuneraciones a los trabajadores, ¿sí? Las remuneraciones a los trabajadores a nivel macroeconómico. Eso te daría como un indicador del salario, ¿no? Las remuneraciones. Y el indicador, digamos, de la tasa de explotación sería más o menos como el excedente bruto de operación, ¿sí? El excedente bruto de operación es todo lo que no es salario, ¿no? Y por ahí podrías construir un indicador con esas variables, un indicador de la tasa de rentabilidad a la Marx, ¿sí? Entonces, eso sería más o menos cómo poder manejar eso a nivel macroeconómico, ¿no? Ahorita estoy buscando nada más un diagramita de Giovanni Arrighi en donde habla de los ciclos sistémicos de acumulación. Pero al final, o sea, lo que hemos visto en términos generales es que la actividad económica es cíclica, ¿no? Hay fases de expansión, hay fases de contracción que Mandel las liga con fases de caída y auge de la tasa de ganancia, ¿no? Y esas fases, curiosamente, también se ligan con expansiones tecnológicas, ¿no? Entonces, hay una expansión tecnológica que puede llegar a su fin en la medida que todos los capitalistas van adquiriendo esa tecnología. Entonces, eso eleva la composición orgánica del capital y tendería a disminuir la tasa de ganancia a nivel medio, ¿no? La tasa de ganancia media. Lo que en general pues implicaría ¿cómo se llama? Pues esas caídas, ¿no? En el tiempo. Entonces, aquí lo que estoy buscando es la idea que tiene Giovanni Arrighi, que es un ciclo largo, el ciclo sistémico de acumulación. Ese ciclo sistémico de acumulación lo divide en dos partes. Una parte productiva y otra parte financiera. Entonces, lo que dice Giovanni Arrighi, que por ejemplo el ciclo inglés productivo fue después, se consolida, digamos, de 1810 hasta 1873. Digamos que esa es la fase productiva, industrial, que se basaba en la industria al vapor, ¿no? En general, con la base energética del motor de vapor, pero a través de la industria del ferrocarril, ¿sí? Y esa fase productiva entra en crisis en 1873. Después de ahí hay una recuperación y hay una fase de expansión de lo financiero, que curiosamente termina más o menos ahí en 1910, 13 más o menos. Pero todos esas dos partes, la fase productiva y la fase financiera, representan para Giovanni Arrighi un ciclo sistémico de acumulación, ¿sí? Ese sería para Giovanni Arrighi el tercer ciclo de acumulación, el de Inglaterra. El segundo fue Holanda y el primero fueron las ciudades-estado italianas, el ciclo genovés. El ciclo genovés, después el holandés, después el inglés, después el estadounidense, que inicia, la fase productiva después de la posguerra, ¿sí? 1945 hasta 1970. Y termina esa fase de expansión industrial, ahí donde vimos las gráficas, 1965. Y después de ahí hay una crisis, en 70, ¿no? Que esa crisis productiva no se ha recompuesto. Y en los 80 entra una fase de expansión financiera que concluyó con la crisis de 2008, ¿sí? Entonces, eso es bien interesante porque lo que estamos viviendo hoy sería la crisis de ese ciclo sistémico de acumulación, sin tener todavía claridad, chamacos, de quién va a ser el hegemón que sigue.
Entonces, y eso es bien interesante porque la transición de la hegemonía inglesa a la estadounidense requirió de 2 guerras mundiales, ¿sí? Entonces, si uno se pone a pensar de una manera, pues, en términos de lo que ha pasado a nivel histórico, podemos estar pensando que la recuperación, para recuperar el crecimiento económico, puede llevar cosas muy feas, ¿sí? O sea, el capitalismo no es de suavecito, ¿no? A veces se necesitan las guerras, ahí están las guerras napoleónicas, el conflicto entre Francia e Inglaterra por la hegemonía en aquellos años, ¿no? Entonces, es complejo realmente lo que está pasando ¿cómo se llama? A nivel mundial, y y eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? No encontré la gráfica, ahorita la busco otra vez. Pero, ¿cómo ven, chamacos? ¿Estoy loco? Sí. No. ¿No? ¿Cómo ven? O sea, ¿qué les parece? O sea, les digo, ahorita yo, obviamente no leyeron los libros, son libros. Les estoy contando lo que dicen los libros, ¿no? Entonces, lo importante es ver que el capitalismo es cíclico, ¿sí? O sea, yo no puedo hablar como Giovanni Arrighi, que habla, por ejemplo, del ciclo holandés, porque el modo dominante no era el capitalismo, ¿no? Era un tipo de mercantilismo, ¿sí? En donde todavía la tierra era importante, la economía feudal. Pero después en Inglaterra lo fundamental en ese ciclo es el capitalismo. Y a partir de ahí hemos vivido el tercer ciclo, que es el ciclo inglés, y el ciclo de Estados Unidos, ¿no? Dentro del sistema capitalista de producción. Entonces, y así es. ¿Qué cuestiones? Y por ejemplo, ahí respondiendo a la pregunta de Ana, lo que decía Fisher en 1933, él publica un paper bien crítico de él mismo. Se llama Debt Deflation Theory. Fisher era uno de los hombres, digamos, ¿cómo se llama? De los intelectuales importantes antes de la crisis de 1929. Y lo que él veía, por ejemplo, antes de la crisis del 29, es que el crecimiento del precio de las acciones, para él se le hacía algo natural, porque decía, no, pues es que están asociadas a el cambio técnico de las telecomunicaciones, bla, 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 y entonces el crecimiento del precio de las acciones tiene relación con el crecimiento de la rentabilidad en esos sectores. Él no veía especulación, y le preguntaron una vez, bueno, ¿y qué va a pasar con el índice? Y él dijo, va a seguir creciendo. Entonces, ¿qué pasó con Fisher? Fisher invirtió todo su dinero en la bolsa de valores. ¿Y qué le pasó en 29? Perdió todo. Todo. Hasta el dinero de la hermana lo había invertido, perdió todo. Después de la crisis del 29, Irving Fisher escribe un paper crítico de lo que él pensaba, que se llama Debt Deflation Theory. Y lo que él señala en ese paper es lo siguiente. Déjenme ver, encontrar aquí. Es que no encuentro mi gráfica. Si no lo encuentro, pues ya. Donde señala los 4 ciclos el señor Giovanni Arrighi. No lo encuentro aquí. Es un esquemita. Bueno, entonces, a ver, déjame ver. Aquí están. A ver, están viendo mi... ¿No sé qué están viendo? ¿Nada? No, profe. Ok, entonces, ¿ahí qué están viendo? Ya se ve. Ok, entonces están viendo... Fíjense, este es Giovanni Arrighi. Entonces, fíjense, esta es la era de genovés. Fundamentalmente se basó en el comercio con América, bueno, la extracción de plata de América. Entonces eso fue lo que alimentó ese ciclo sistémico de acumulación. Entonces aquí él llama, por ejemplo, ¿no?
Fíjense aquí la era de los Rothschild. ¿Quién eran los Rothschild? Son unos banqueros judíos muy importantes en la última fase del ciclo. Si ustedes se pueden ver aquí, es después de más o menos después de la crisis del ferrocarril. Toda esta expansión se debió a una expansión financiera. Entonces, a ver, aquí hay una cosa. A ver, espérenme, es que tengo que encontrar ese cuadro. Es una gráfica bien buena en donde se ven los 4 ciclos. Es que no lo encuentro. Ok. A ver si lo encuentro. Hay unas grafiquitas, pero no son las que yo quiero. Bueno, ahí vamos manifestando, por ejemplo, de los ciclos sistémicos de acumulación. Hay una expansión con turbulencia, y eso cuando se da, cuando es la fase financiera. Entonces, por ejemplo, después de la crisis del ferrocarril en 1873 hay una expansión financiera, pero hay conflicto. El conflicto entre Inglaterra, entre Alemania, todo lo que pasó entre esas dos guerras mundiales. Después hay una fase industrial, que es una expansión estable, y vuelve la fase de expansión financiera, que es inestable. Entonces, por ejemplo, ahorita nos encontramos en un periodo que ya está en crisis, que fue de una expansión financiera, donde se presentan muchas turbulencias sociales, ¿no? Como hay problemas de crecimiento, distribución del ingreso, hay problemas sociales, como lo hemos visto en Latinoamérica, en Chile, en todas las regiones de Latinoamérica. El que haya ganado Andrés Manuel es un reflejo de esa turbulencia, de esa inestabilidad social que existe, ¿no? Que haya ganado Trump en Estados Unidos es reflejo de eso, ¿sí? En la búsqueda de esta fase de expansión estable. Pero esta fase de expansión estable del capitalismo, en términos industriales, en términos productivos, requiere una nueva hegemonía, un nuevo líder que imponga cierto patrón de crecimiento, un poco más, ¿cómo sería? Más, que incluya a las clases sociales, ¿no? Porque las fases financieras son excluyentes, ¿no? Entonces, el neoliberalismo como fase de expansión es una fase en donde se concentraron los ingresos, en donde a los asalariados se les castigó, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno tiene que estar pensando. Bueno, olvídense eso. Vamos a ver aquí, terminar de... No encontré la gráfica que estaba buscando, pero en esencia lo que yo les dije es más o menos la parte que a mí me interesa con la que se queden. En general, la vida económica es cíclica. Es cíclica y lo importante no es, ¿cómo se llama? Es cíclica, pero también viene por fases de expansión industrial, fases de expansión financiera. Entonces estaba hablando de Fisher. Entonces ya cuando llegó la crisis, cambia su idea. Entonces en la primera fase, digamos, antes de la crisis del 29, él pensaba que de 1873 a 1913 y hasta el 29, lo podemos poner, antes del 29, hubo una expansión financiera que elevó los precios de las acciones. Entonces a Fisher le preguntaron, antes de la crisis del 29, oye, ¿de qué piensa con el precio de las acciones? ¿Qué va a seguir creciendo? Porque eso se debe a cuestiones de cambio técnico y de rentabilidad. Con la crisis del 29 se cayó la bolsa y él perdió todo, ¿sí? Entonces, en 1933 escribe un paper que se llama Deflation Theory, ¿no? Y en ese paper se hace una crítica a sí mismo y dice, si se juntan tres cosas, el crecimiento del endeudamiento, el crecimiento del precio de las acciones, ¿sí? Y hay cierto estancamiento económico,
y digamos aquí el PIB no crece, el PIB se estanca. Entonces, estas condiciones son suficientes para desencadenar la crisis. ¿Sí? Y él lo que ve es que ya después reflexiona y ve que el incremento en el precio de las acciones está asociado al incremento del endeudamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en la crisis? Por eso es deflation theory. En la crisis, las empresas están endeudadas y tienen que pagar, pero como todas están endeudadas, presionan a la gente que les debe para que les pague. Entonces, esas empresas presionan a otras empresas para que les paguen, y las empresas que deben no tienen dinero, entonces empiezan a vender activos. Como todas están vendiendo los activos o las cosas para hacerse de liquidez, y además que sube la tasa de interés, pues empiezan a vender todo más barato. Entonces eso lleva un proceso deflacionario, ¿no? Entonces la crisis lo que se presenta es eso. Pero antes de la crisis hay procesos que van de la mano: el crecimiento del endeudamiento con el crecimiento de los precios en el mercado accionario. Entonces él se da cuenta que esos precios, lo que él pensaba que se debía a la rentabilidad, realmente no tiene nada que ver con la rentabilidad, sino que es pura especulación. ¿Sí? Entonces él es lo que dice en ese paper de 1933, contrario a lo que decía antes. Ya se olvida de la idea del equilibrio. Entonces es importante. Ahí, si quieren, ahí lo pongo en la carpeta para que lo vean. Entonces antes era neoclásico, perdió todo y se volvió crítico. Y mucho de ese paper lo retoma Minsky. ¿Sí? Entonces es importante, nada más ahí, como corolario esta cuestión, ¿no? Entonces, hablemos de la diferencia de los ciclos, ¿no? Para Kondratiev. Kondratiev, creo que así escribe, no sé, pero ahí si no me regañan. Los ciclos duran 50 años. ¿Sí? Y él está analizando a través de índices de actividad económica y precios. Luego está Mandel. Mandel también más o menos los ciclos son como de 50 años. ¿Sí? Fases de crecimiento expansivas de la tasa de ganancia, ¿no? Fases de expansivas y contractivas. Y Giovanni Arrighi habla de ciclos de 100 años. De 100 años. Y les llama los ciclos sistémicos de acumulación. Entonces, en ese ciclo de 100 años hay una fase industrial, una expansión industrial con su crisis, y seguido de una expansión financiera con su crisis. ¿Sí? Entonces, como ejemplo, la expansión industrial del cuarto ciclo sistémico, después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, tuvo su auge, llegó al máximo 1965. A partir de ahí entra en la crisis. La crisis lleva un periodo de estancamiento. ¿Se acuerdan en 1970 cómo se llamó eso? La estanflación, ¿no? Estancamiento con inflación. Que muchos han recuperado ese concepto ahora con lo que se está pasando, ¿no? El precio de los energéticos está subiendo y la economía está estancada, ¿no? Entonces, parecería que estamos reviviendo ese momento de los años 70. ¿Sí? Pero bueno, esos años 70, la crisis era del modelo industrial, ¿no? De la fase industrial. Después tenemos una fase financiera que va de 1980 hasta 2008.
¿sí? Entonces es una fase, la fase financiera. La fase financiera que tuvo varios ciclos ahí, ¿no? Primero, la crisis del 95. Después, la crisis del 2000. Después, la crisis hipotecaria. Entonces, y entre esas varias crisis, ¿no? La crisis del tequila, bla, 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 Entonces, de todas maneras, llega a su auge hasta 2008 y a partir de ahí es un proceso recesivo. Y eso lo podemos ver en cualquier cuenta nacional, lo que ustedes gusten y manden. Y ahorita estamos en la fase, ya, el COVID vino a ponerle punto final a esa fase recesiva, más bien, vino a hundir al capitalismo, ya. Entonces, estamos ahorita en el hoyo, ¿sí? ¿Cómo vamos a salir? ¿Quién sabe? Eso nadie lo sabe. ¿Quién va a ser el nuevo hegemón? ¿Quién sabe? Se piensa que China, pero ¿quién sabe? ¿No? Entonces las cosas en estos términos son complejas. A ver, Omar. Sí, podría repetir en qué fecha y en qué año y en qué año se llevó a cabo el ciclo industrial. Ok. Vamos a ver, el ciclo industrial inglés, hay más o menos, el inglés. Sí. Inglés, 1810, 1873. La parte industrial. O sea, el auge y su crisis, ¿no? Luego, la financiera va 1873 hasta como hasta 1929. La financiera. ¿Sí? Luego, el estadounidense, 1945. Pero fíjense, del 29 al 45, ¿cuántos años pasaron? Entonces es una fase, pues que se vaya prolongando esta crisis hasta 1940, hasta que se resuelve el 45. ¿Sí? Y empezamos con otra fase expansiva hasta 1965, que llega hasta lo mayor. Bueno, la dejamos hasta 1980. Todo ese periodo. ¿Sí? Entonces, esta es otra fase industrial. Y luego viene 1980 hasta 2008. O bueno, ya le ponemos 2020 y estamos ya en la fase financiera con su auge y su caída, ¿no? Entonces, fíjense cuántos años son. Son 40 casi, ¿no? 80 a 20. ¿Cuántos son? 40. 45, 80. Pues ahí más o menos. Entonces, si ustedes lo atrasan un poquito, cuando llega Roosevelt a Estados Unidos, 1933, 80, ¿no? Entonces son ciclos largos, ciclos sistémicos de acumulación. Giovanni Righi, que son de 100 años, más o menos, ¿no? Este es el tercer ciclo sistémico para Arrighi y este es el cuarto para Arrighi, ¿no? Entonces estaríamos ya finalizando ese cuarto ciclo sistémico de acumulación. Cuando empiece el quinto, si es que empieza, si no se destruye antes el planeta, es otra cosa, ¿no? Esas son las diferencias. El ciclo de negocios ya vimos que era de 10 años, 7 años, ¿no? Entonces ahí, para que tengan una idea de lo que son los ciclos, ¿no? ¿Cómo ven? Yo ya hablé mucho y estoy viejito. ¿Qué más? Adelante. Sí, gracias. Estos ciclos económicos parecieran incluso perdurables en el sentido de cómo estos se presentan en la vida económica, pero también me parece que existe una vida política cíclica. Es decir, se tiene un carrusel, yo lo veo un tío vivo, como se decía antes, de las diferentes formas de política que se hacen en la materia económica. Es decir,
como ya lo hemos manejado, me parece que existe una crisis, viene intervención del Estado, luego viene, por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿no? Tenemos a Alberto Fernández como un nacionalista de intervención bueno, estatal en el caso de la política, pero alguien que está dando mucho revuelo dentro de su Congreso de la Unión correspondiente es alguien que me cae muy mal, que se llama Milei, Javier Milei, y que obtuvo un puesto político dentro de esa liberalización, él se llama libertario. A esto me refiero. Una vez que se encuentra un neoliberalismo o un liberalismo económico, resulta una falla y se convierte en una política estatal para la recuperación de la economía de este fallo. Viene un problema o un ciclo económico y cambia ahora el panorama político estatal a un panorama político liberal. Ahorita es lo que yo estoy viendo en Argentina. No sé si suceda en México otra vez, porque estamos hablando de que pues, Andrés Manuel tiene un nivel de intervención estatal increíblemente alto. Es decir, estamos hablando de megaproyectos, estamos hablando de otra vez las empresas públicas, en el caso del Gas Bienestar, para poder solventar a la población que carece de estos servicios bastante pues, necesarios en el día a día. A eso me refiero. Estos ciclos económicos también se acompañan con ciclos políticos y se podrían combinar para dar resultado a un análisis más integral. Sí, esa sería mi pregunta con el contexto que di. A ver, Javier. Bueno, con lo que menciona Luis, ¿no es esto lo que le llamamos nosotros los cambios estructurales? Ahorita vemos más. A ver, ¿alguien más? ¿Algo más, Javier? No, nada más era, Okay. bueno, eso. Bueno, que yo así lo he conocido, a lo largo que he visto, que todo este tipo de relaciones políticas, sociales, Uh-huh. O digamos cuando entra un nuevo modo, podríamos llamarle como de producción, aunque puede ser distinto, un distinto modo de pensar, se le conocía como el cambio estructural, ¿no? Y que pues obviamente ese tipo de situaciones, o teniendo el contexto social, lo identificábamos, pues, ya sea cuando va en auge o va en depresión. Ahora sí, yo lo veo así como el ciclo de vida de ese, ¿cómo se llama? De ese cambio estructural, ¿no? Es como menciona que ahorita Andrés Manuel pues está teniendo una mayor intervención por parte del Estado. Obviamente se va a empezar a notar, ¿no? Digamos, si empezamos a analizar nosotros las finanzas públicas, gasto, ingreso y demás, a lo mejor pues, en el inicio, pues ahora sí que digamos, puede incluso, ¿no? Que esté aumentando o que pueda disminuir, ¿no? Pero así que todo ese tipo de cosas los vamos a ir viendo a través de esos cambios, ¿no? Sí, a ver, no sé si alguien más tenga un comentario, una duda, para ver si aquí le echamos un montón. Bueno, nada más ahí, lo que dice Luis Fernando es totalmente de acuerdo. En la visión de Arrighi, ahí está metida esta idea de la política, ¿no? Lo político, lo económico, ¿sí? ¿A través de qué concepto? Del de hegemonía. Por ejemplo, Estados Unidos se convierte el hegemón no solamente por una cuestión política, sino porque supieron cómo construir un capitalismo más igualitario, el Fordismo, ¿no? Salario creciente, ¿no? Entonces, la visión del mundo era ser como Estados Unidos en los años 50, ¿no? El sueño americano, ¿sí? El American Dream. Y de hecho que lo retoma Trump, ¿no? America First, ¿no? Es recuperar eso que tenían en los años 50. Una economía boyante con crecimiento económico. Y todos los países querían ser como Estados Unidos. Entonces, mediante lo político tú puedes lograr, eso se logró en Estados Unidos, con el New Deal y todo esto, hacer que el capitalismo funcione. Entonces, aquí no perdamos la idea. Lo que se quiere es que el capitalismo funcione, que la tasa de ganancia se recupere. No estamos, si por ahí estás beneficiando a los trabajadores, qué bueno. Pero por ejemplo en los 80 hubo un cambio estructural que les permitió a las empresas volver a recuperar la tasa de rentabilidad.
o permitir que no se les cayera, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos ahí? Política neoliberal, favorecer a las empresas, o es una política totalmente de derecha, ¿no? En contra de los trabajadores. ¿Por qué? Porque en ese momento no era funcional para la recuperación darles estado de bienestar a los trabajadores, y ese modelo entró en crisis en los 70, ¿sí? Entonces, ahorita ya este neoliberalismo, ¿no? Ese modelo ya no puede seguir, ¿eh? Y no puede seguir, ¿por qué? Porque la ganancia se viene cayendo de 2008, sin que interviniera el Estado, nada. Sin intervención estatal, como iba la cosa, viene el modelo haciendo agua, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que pensar? Otra vez en el Estado para tratar de acomodar las cosas y recuperar la tasa de rentabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, y eso no solamente es en México, Biden lo está haciendo, anunció $1 billón o no sé cuántos billones de dólares de infraestructura, gasto de infraestructura, y que va a meter más para darle a la gente pobre y esto y el otro, ¿no? Pero es una forma de tratar de volver a recuperar una tasa de rentabilidad y un liderazgo. Estados Unidos ya no tiene liderazgo en cuestiones productivas. Tiene ejército, tiene el control todavía de la moneda, pero ya lo está perdiendo. O sea, los chinos son los ganones en términos de lo productivo, ¿no? La economía mundial no se ha caído por China, ¿sí? Entonces, lo que voy con Luis Fernando. Entonces, esto es cíclico, pero todo va en función de recuperar la tasa de rentabilidad. Andrés Manuel lo que está haciendo es tratar de hacer otro tipo de capitalismo para recuperar la tasa de rentabilidad, ¿no? Y en ese tránsito, pues pagar mejor a los trabajadores porque reactivas la demanda. Ser keynesiano, ¿no? Ser keynesiano. Entonces, Biden pues podría ser incluso mucho más radical, porque ellos sí están incurriendo en déficit público para financiar el mayor gasto, ¿no? En México no. Aquí se está haciendo con reorganizar, cobrar impuestos. No se ha hecho una reforma fiscal, que es lo que haría falta, y es lo que está en la agenda, no solamente en México, en Estados Unidos, en el mundo, ¿no? Cobrarles más a las empresas. ¿Pero por qué? Para reactivar la demanda. Si reactivas la demanda, reactivas la inversión, reactivas la rentabilidad. Entonces se trata de hacer volver a funcionar el capitalismo. La pregunta es, con estos problemas ecológicos que tenemos, con todos los problemas sociales que vivimos, ¿nos dará para eso? Y aquí Luis Fernando dice, un plan millonario con un país con una inflación incontrolable, un empleo apenas creciente, descontrol geopolítico. Sí, y tiene un relajo. O sea, Biden ganó como Calderón en el año 2006, con un margen bien chiquitito. Y ahorita la legitimidad de Biden está así, está en un hilo, ¿no? Sale Trump y anuncia cosas, y Trump ahí tiene a la gente también moviéndola. Pero no es una legitimidad, por ejemplo, como la que tiene Andrés Manuel. Entonces eso también, la legitimidad política que te da el voto popular, eso es fundamental para poder aplicar políticas dentro de tu país y convertirte en un referente mundial en términos de recuperación, ¿no? Ahorita no se ve en Estados Unidos eso. No se ve. Los pobres siguen siendo pobres y no hay una forma de eliminar eso. Industria en Estados Unidos no hay. Aquí están las empresas gringas, están en México, están en China, ¿no? Entonces esos son los problemas a los que se enfrenta, y es una cuestión política, sí, pero política en términos de hacer política pública para recuperar la rentabilidad. No hay otra política, ¿no? Estamos dentro del capitalismo, ni nos vamos a volver socialistas ni nada, ¿no? Entonces, la reforma plantearían los marxistas a la keynesiana, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy. Lo político se expresa en el liderazgo, ¿no? En la capacidad que tengas para recomponer las fuerzas productivas y impulsar un nuevo ciclo de acumulación
boyante con tasa de ganancia creciente. Ahí se ve el poder, digamos, el liderazgo político. Si logras hacer eso, ¿no? Las economías te van a seguir. Entonces, lo que vimos con las vacunas, que China daba vacunas y que no sé qué, es mostrar ese liderazgo, esa cuestión política y decir, mi modelo sirve, ¿sí? Mi modelo sirve, vean cómo nosotros estamos creciendo, vean cómo estamos donando, veamos cómo estamos haciendo esto, ¿sí? Entonces ahí se expresa la política, y en lo interno es esa capacidad para transformar y seguir acumulando, ¿sí? ¿Nos va a alcanzar el mundo para eso? ¿Quién sabe? Pero ahí estamos, ¿no? Entonces, pues ya ahí lo dejo para que piensen. Yo diría que esto ya es la última clase, chamacos. El lunes vayan preguntando de la guía y a ver, nos hacemos bolas. Y y pues yo lo dejaría aquí, ¿no? Hay que reflexionar acerca de esto, porque es lo que estamos viviendo, la crisis, cómo salir de la crisis, ¿no? Y hay que ser críticos. El modelo neoclásico no sirve para nada. No sirve para nada. En serio que no sirve para nada. Hay que pensar en términos pragmáticos. ¿Cómo le hacemos para recuperar la rentabilidad? Y para volver a salir. No nos podemos salir del sistema. No vamos a hacer la revolución. ¿Sí? No estamos en esas. ¿Sí? Entonces, el feudalismo, ¿cuántos siglos duró? A ver, chamacos. ¿Cuántos siglos? No, pues fue todo el 18, ¿no? Todavía para finales del 19. No, pero ¿cuántos siglos duró? Pues más o menos desde el siglo V hasta el siglo siglo X, como 10 siglos más o menos de feudalismo. 10. ¿Cuántos tenemos de capitalismo? 2. 2. El 19 y el 20, ¿no? Siglo XIX y siglo XX, ¿no? Tenemos 2. Entonces, yo no le veo cómo podamos salir todavía del capitalismo. Habría que hacer la revolución, pero para eso se necesita concientizar a todos, y que los jóvenes concientizaran a los viejos como yo, no yo a ustedes a mí, que fueran revolucionarios, ¿no? Entonces, ustedes deberían de ser críticos, ustedes deberían de ser los revolucionarios, ¿no? Entonces algo está fallando. Yo creo que ustedes son críticos, son revolucionarios. No sé qué nos está pasando. Pero estoy a nivel mundial, no estoy diciendo que ustedes aquí en este salón, no. Es a nivel mundial, ¿no? Y no hay teoría a dónde ir, ¿no? No hay modelo a dónde ir, más que ver a China a ver qué está haciendo, ¿no? Y regresar a lo keynesiano, que es lo que está haciendo Biden, dando dinero, haciendo carreteras. Entonces, y a ver si funciona, ¿no? Y luego podrá venir ahí una guerrita, no lo sabemos, pero porque eso fue lo que dinamizó al final la Segunda Guerra Mundial. Toda la innovación que se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial fue lo que luego se aplicó, ¿no? Hay cosas aquí que todavía estamos aplicando desde la Segunda Guerra Mundial: el internet, el celular, ¿no? Entonces, no les espanto, pero así nos toca. ¿Cómo ven? Está cañón, ¿no? Pues a preparar el servicio militar, profe. El servicio militar. Ya ni siquiera servicio militar, ¿no? Antes te enseñaban a hacerla, utilizar el arma, ahora ya ni eso, ¿no? Entonces, Esta actividad comunitaria ahora. Pues sí, pues ya, aquí los dejo, ya váyanse a dormir a ver qué hacen y reflexionen. Lo que yo quería ver, que vieran esos ciclos, las gráficas, que entendieran esos conceptos. Si quieren profundizar, pues hay que leer el libro, ¿no? El de Giovanni. ¿Nos va a compartir el libro de Giovanni, profe? Sí, se los pongo ahí en la carpeta y ahí lo pongo y ahí lo comparto. Es un excelente libro ese libro. Bueno, voy a dejar de